Hola, yo soy Fernando Armoa y les voy a estar hablando sobre la emisión y la absorción de la luz. Maxwell y Hertz, que son dos físicos, ellos establecieron con certeza que la luz es una onda electromagnética de interferencia, de difracción, y la polarización también demuestran esta naturaleza salutaria de la luz. Sin embargo, cuando examinamos con más atención la emisión y absorción y dispersión de la radiación electromagnética, descubrimos un aspecto totalmente distinto de la luz. Vemos que la energía de una onda electromagnética está cuantizada, que significa que se emite y absorbe en forma de paquetes semejantes a partículas de energía definida, llamados fotones o cuantos. La energía de un solo fotón es proporcional a la frecuencia de la radiación. ¿Cómo se produce la luz? La luz se forma por saltos de electrones en los orbitales de los átomos. Como sabes, los electrones poseen la extraña cualidad de moverse en determinados orbitales sin consumir energía, pero cuando caen en un orbital inferior de menor energía, más próximo al núcleo, emiten energía en forma de radiación. Algunos de estos saltos producen radiación visible, que llamamos luz, radiación que ven nuestros ojos en su manifestación de color. La absorción de la luz. Cuando la luz blanca incide sobre un cuerpo, este absorbe total o parcialmente una parte del espectro y refleja o transmite, según sea opaco o transparente, una determinada gama de longitudes de onda, que constituyen su color. Es entonces cuando la energía luminosa puede convertirse en otro tipo de energías, como el calor o la electricidad, o producir una reacción química como la que ocurre con la fotografía analógica y los soportes fotosensibles. Tipos de absorción de luz. La absorción sencilla total no puede ser fotografiada, ya que solamente será visible cuando la comparamos con otras luces en la misma escena que no han sido absorbidas. El terciopelo, por ejemplo, que tiene una gran capacidad de absorción de luz, no es fácil de fotografiar. La absorción parcial. Este tipo de absorción es uno de los factores que determina si el objeto que vemos es negro, blanco o gris. Y la absorción selectiva. Este es el tipo de absorción que determina los colores del objeto, en función de qué longitudes de onda absorbe y cuáles no. Buenos días, profesora. Yo soy Carlos Ayala, integrante del grupo 2, y vengo a presentar el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre él una radiación electromagnética, luz visible, ultravioleta, etc. La luz está conformado en dos partes, en onda y en cuerpo. El cuerpo es la luz, que también podemos decir los fotones, que es igual a la energía, como se ve en la imagen. Para que se dé el efecto fotoeléctrico, bueno, principalmente consiste cuando la luz emitida naturalmente choca por un material y este material supongamos que tiene electrones. Si esta luz es altamente radioactiva, o por ejemplo una luz ultravioleta, lo que hace es que ese material, con el material que choca la luz, el electrón sale de ese átomo, pero con un menor valor. Entonces eso es lo que se llama fotoeléctrico. Así el fotón se queda con la energía sobrante en el material y los electrones rebotan, salen para afuera. Espectros atómicos de líneas y niveles de energía. El origen de los espectros de líneas, mencionado en la siguiente imagen, puede comprenderse en términos generales con base en dos ideas fundamentales. Una es el concepto del fotón y la otra es el concepto de niveles de energía de los átomos. Cabe destacar que el físico danés Niels Bohr combinó esas dos ideas en 1913. La hipótesis de Bohr representó un rompimiento brusco en la idea del siglo XIX. Su razonamiento fue como sigue: el espectro de líneas de un elemento es causado por la emisión de fotones con energía específica desde los átomos de ese elemento.
Durante la emisión de un fotón, la energía interna del átomo cambia una cantidad igual a la energía del fotón. Por consiguiente, dijo Born, cada átomo debe ser capaz de existir solo con ciertos valores específicos de energía interna. Cada átomo tiene un conjunto de niveles de energía posibles. Un átomo puede tener una cantidad de energía interna igual a cualquiera de esos niveles, pero no puede tener una energía intermedia entre dos niveles. Lo dijo muy claro. Todos los átomos aislados de determinado elemento tienen el mismo conjunto de niveles de energía, pero los átomos de distintos elementos tienen diferentes conjuntos. En los tubos de descarga eléctrica, los átomos se elevan o se excitan a mayores niveles de energía, principalmente por choques inelásticos con electrones. Según Born, un átomo puede hacer una transición de un nivel de energía a uno de menor energía al emitir un fotón cuya energía es igual a la diferencia de energía entre los niveles inicial y final, como observamos en la figura del siguiente contenido. Como podemos observar en la siguiente figura, si EI es la energía inicial del átomo antes de esta transición, EF es su nivel final, energía después de la transición. Y si la energía del fotón es HF es igual a Hc sobre lambda, entonces de acuerdo con la conservación de la energía, observamos que HF es igual a Hc sobre lambda es igual a E inicial menos E final. El átomo es una estructura en la cual se organiza la materia en el mundo físico o en la naturaleza. Su estructura está compuesta por tres diferentes combinaciones de tres subpartículas: los neutrones, los protones y los electrones. Definimos átomo como la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. El origen de la palabra proviene del griego, que significa indivisible. En el momento en el que se bautizaron estas partículas, se creía que efectivamente no se podían dividir, aunque hoy en día sabemos que están formados por partículas aún más pequeñas. Estructura y partes del átomo. El átomo está constituido por el núcleo central y una corteza. El núcleo contiene partículas con cargas positivas llamadas protones y también partículas sin cargas eléctricas conocidas como neutrones. La corteza se compone de una nube de electrones de carga negativa, organizados como orbitales. Los protones, neutrones y electrones son partículas subatómicas que forman la estructura atómica. Lo que les diferencia entre ellos es la relación que se establecen entre ellas. Los electrones son las partículas subatómicas más ligeras. Los protones, de carga positiva, pesan unas 1836 veces más que los electrones. Los neutrones, los únicos que no tienen carga eléctrica, pesan aproximadamente lo mismo que los protones. Los protones y los neutrones se encuentran agrupados en el núcleo atómico. Por este motivo, también se les llama nucleones. La energía que mantiene unidos los protones y los neutrones es la energía nuclear. Por lo tanto, el núcleo atómico tiene una carga positiva, la de los protones, en la que se concentra casi toda su masa. Por otra parte, alrededor del núcleo hay un cierto número de electrones cargados negativamente. La carga total del núcleo es igual a la carga negativa de los electrones, de modo que la carga total es neutra. En la actualidad, la idea que la materia está compuesta de esta forma está bien consolidada científicamente. Sin embargo, a lo largo de la historia se han ido desarrollando diferentes teorías sobre la composición de la materia. Son los modelos atómicos. Yo les hablaré acerca del modelo de Ernest Rutherford. Esta teoría respecto a la estructura interna del átomo se propuso en 1911 por el químico y físico británico Ernest Rutherford, a partir de los resultados de su experimentación con láminas de oro. Este modelo constituyó un quiebre con modelos anteriores como el modelo atómico de Thomson y un paso hacia adelante respecto al modelo actualmente aceptado. En su modelo atómico,
propuso que los átomos tendrían un núcleo central en donde recae el mayor porcentaje de su masa, dotado de carga positiva y que era orbitado por partículas de carga opuesta y menor tamaño. Según sus consideraciones, el átomo operaba como un sistema solar de electrones orbitando un núcleo atómico más pesado, como lo hacen los planetas alrededor del Sol. El modelo atómico de Rutherford puede resumirse de la siguiente manera. La mayor parte de la masa atómica se concentra en el núcleo, de mayor tamaño y mayor peso que el resto de las partículas y dotado de carga eléctrica positiva. Alrededor del núcleo y a grandes distancias de él se encuentran los electrones de carga negativa orbitando en trayectorias circulares. La suma de las cargas eléctricas positivas y negativas de un átomo debería dar cero como resultado, es decir, deberían ser iguales, para que el átomo sea eléctricamente neutro. Rutherford no solo propuso esta estructura, sino que además calculó su tamaño y la comparó con el tamaño del núcleo, llegando a la conclusión de que una buena parte de la composición del átomo es espacio vacío. El experimento de Rutherford. Su experimento partía de varias láminas delgadas de oro que serían bombardeadas en laboratorio con núcleos de helio, partículas alfa, midiendo así los ángulos de desviación del haz de partículas al atravesar el oro. Dicho comportamiento, que en ocasiones alcanzó desviaciones de hasta 90 grados, no concordaba con el modelo atómico propuesto por Thomson, imperante en la época, según el cual los átomos eran nubes difusas, cargadas positivamente en cuyo interior había electrones neutralizados electromagnéticamente. A partir de estos resultados, Rutherford pudo reformular la idea de átomo que se manejaba hasta la época. Los resultados de este experimento fueron: una mayoría de las partículas atravesaban la lámina de oro. Algunas partículas se desviaban ligeramente. Otras partículas se desviaban con un ángulo mayor, hasta 180 grados, prácticamente rebotando. Según el modelo atómico de Thomson, todas las partículas deberían atravesar el átomo. El hecho de que algunas partículas alfa rebotaran significaba que habían chocado contra algo más denso en el átomo. Rutherford repitió este experimento con láminas de otros metales, observando resultados similares. Postulados del modelo atómico de Rutherford. De acuerdo con estos resultados, se vio la necesidad de desarrollar un nuevo modelo de átomo. Rutherford estableció los siguientes postulados. Existe una pequeña región densa en el átomo con carga positiva llamada núcleo. La masa del átomo es aproximadamente igual a la masa de los protones y los electrones. La estructura del átomo se asemeja a un durazno o al sistema solar. El modelo atómico de Rutherford estuvo vigente por muy poco tiempo, siendo sustituido por otro modelo en 1913. Desde la época de los antiguos griegos, se pensaba que la materia estaba constituida por partículas sumamente pequeñas e indivisibles, esto es, que no podían ser divididas en otras más pequeñas aún. Los primeros enfoques de rigor científico vinieron con los trabajos de Dalton hacia principios del siglo XIX, quien creía que la materia estaba formada por pequeñas partículas, compactas, esféricas e indivisibles. Ese modelo básico, que sentó las bases de la química, se perfeccionó más tarde con los trabajos de Thomson, quien descubrió el electrón en 1897 y propuso una estructura atómica en 1904, pocos años antes del descubrimiento del protón y del neutrón. En 1909, dos ayudantes de Rutherford realizaron un estudio conocido como el experimento de la hoja de oro, el cual demostró que el modelo de Thomson estaba equivocado, ya que demostraron que en el interior del átomo existían grandes espacios vacíos. El experimento consistía en bombardear con partículas alfa una lámina delgada de oro. Las partículas alfa son cationes, es decir,
átomos sin electrones, por lo que solamente tenían protones y neutrones y una carga positiva. Si el modelo de Thomson era correcto, atravesarían los átomos del oro en línea recta. Para estudiar la deflexión causada a las partículas alfa, colocó un filtro fluorescente de sulfuro de zinc alrededor de la fina lámina de oro, donde pudieron observar que algunas partículas atravesaban los átomos de oro en línea recta, pero otras eran desviadas en direcciones aleatorias. Los resultados inesperados del experimento hicieron concluir a Rutherford que el átomo tenía un centro con una fuerte carga positiva, que cuando una partícula alfa intentaba pasar era rechazada por esta estructura central. Considerando la cantidad de partículas reflejadas y las que no lo eran, pudo determinar el tamaño de ese núcleo comparado con la órbita de los electrones a su alrededor y también pudo concluir que la mayor parte del espacio en un átomo estaba